de nuevo, continuamos en el plató de Cardio TV. En esta ocasión vamos a abordar uno de los temas en el ámbito de la cardiopatía isquémica y tengo el gran placer de contar con dos expertos en el tema, la doctora Clara Bonaná y el doctor Felipe Díez. Muy buenas, ¿cómo estáis? Gracias. Pues ambos han participado en una mesa en la que se ha debatido sobre las recomendaciones de las guías de práctica clínica de síndrome coronario sin elevación del ST, que como sabéis pues fueron unas recomendaciones que suscitaron pues mucha polémica o mucho debate porque incorporaban cambios que suponían pues grandes cambios en la práctica de nuestro día a día. Y entre ellos, pues una de las cosas de las que más se está hablando es de la necesidad de hacer una estrategia invasiva precoz en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Te voy a hacer, Felipe, dos preguntas. La primera de ellas, que me cuentes un poquito un resumen de la evidencia para hacer esta recomendación. Y la segunda, si tú ves realista que esto lo podamos implementar en un paciente, ¿no?, que nos viene un viernes de la semana con una escasez, esto de hacerle un cateterismo en menos de 24 horas. Cuéntanos qué te parece. Bueno, la verdad es que si repasas la evidencia, la que hay, que no es mucha, no es favorable a un claro beneficio pronóstico en términos de eventos cardiovasculares en cateterismo en escasez estable en las primeras 24 horas. Hay dos ensayos clínicos grandes que engloban prácticamente 5 o 6 mil pacientes y los dos son neutros, comparando estrategia 24 versus 24-72, que yo creo que es lo que se hace más o menos en nuestro medio. Hay metaanálisis que incluyen estos dos ensayos clínicos y otros 10 o 12 más y los resultados son neutros en términos de eventos cardiovasculares. Sí que es verdad que hay un beneficio claro en estancia media, es lógico y es evidente, y hay beneficio en eventos recurrentes isquémicos, ¿no? Cuanto antes hagas el cateterismo y revascularices, pues menos veces le duele el pecho al paciente, pero eso no traduce claramente un beneficio en términos de infarto, de mortalidad cardiovascular, de ictus, de mortalidad por cualquier causa. Así que la evidencia que hay real no es favorable. La recomendación es puramente de guías, con un nivel de recomendación y evidencia máximo, 1A, pero me atrevería a decir que no se sustenta 100% en la evidencia disponible. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Lo de en tu España. Paciente que te ingresa un viernes, ¿no?, que tenemos que hacer un jueves o un viernes, hay que hacerle ese CAT precoz en 24 horas con esta nueva indicación, aunque hayamos visto que tú no eres muy partidario por una evidencia no excesivamente sólida. ¿Qué hacemos con este paciente o cómo haces tú en tu día a día? Yo creo que hay que intentar hacerlo lo más pronto que sea posible, pero sin salirse, digamos, de lo que no puede ser excepcional, ¿no? Es decir, yo creo que en España, pues tengo que barrer para casa, hemos hecho un registro al grupo de jóvenes cardiólogos en 24 centros españoles y en 2022 hemos visto que más o menos un 40% de los pacientes cumplían recomendación de guías de hacer el cateterismo en 24 horas. No está mal, eso quiere decir que, bueno, pues que prácticamente la mitad, a lo mejor, de los pacientes se hacen esa misma tarde o al día después, siempre que se pueda, es razonable. Que de manera estricta, rutinaria, un paciente que ingresa un viernes por la tarde se tenga que activar una alerta en un paciente estable, sin dolor y con un electro normal o normalizado para reducir estancia media, tengo más dudas de que eso se pueda hacer. Yo creo que yo soy proactivo. Si yo voy a hacer una alerta un sábado y no es de madrugada, pues puedes aprovechar y hacer un par de pacientes que tengan una escasez. Venir a las 10 de la noche para que no cumpla las 24 horas estrictas como variable dicotómica un sábado para reducir estancia media, reconozco que me cuesta más. Que compense, ¿no? Reconozco que me cuesta más. Pero bueno, y la cantidad de hemodinamistas que necesitaríamos para desde luego es un desafío al sistema sanitario, a cómo está estructurado y demandaría algo distinto a lo que tenemos a día de hoy. Y yo creo que un poco eso es lo que se ve en el registro de vida real. 40%, 50%, quiere decir que sí, se hace, se puede cumplir, pero hacerlo de manera sistemática puede ser complejo. Lo que pasa, Felipe, es que diciendo esto estás posicionándote un poco a favor de la recomendación 2BC, de que si no lo puedes hacer de forma precoz hay que pretratar. Sí, es que el problema que tiene esto es que yo me estoy ciñendo a analizar cateterismo precoz versus no precoz y ahí no hay evidencia. El problema es que todo esto se relaciona con el tipo de antiagregante y el momento de darlo. Y entonces aquí ya se mezcla todo mucho porque hay muchos estudios distintos. Entonces, la recomendación 2BC es la que yo creo que es más de fin de semana, ¿no? Sería una recomendación más de fin de semana. Una recomendación de más de fin de semana. Yo lo que creo que el cateterismo precoz también y no pretratar va un poco pues a la hora de diagnosticar minocas,
o a lo mejor otras causas que pueden simular un infarto, una disección aórtica, o a lo mejor una persona que va a acabar con una cirugía de bypass coronario, etcétera. Que son muchos pacientes, ¿eh? O sea Son que en los pacientes, ensayos entonces, clínicos, donde teóricamente todo se hace estupendo, 30-35% de claro. pacientes no tienen enfermedad causal. Entonces, bueno. Pues enlazando un poco ya con la parte del tratamiento farmacológico y la antiagregación, que es otro de los temas que se han abordado, bueno, pues Felipe ya le hace el cateterismo a su paciente a las 40 horas y vamos a pasar luego al abordaje antiagregante, ¿no? Que todos sabemos que es necesario e imprescindible en estos pacientes, que tenemos varias opciones y que tenemos que elegir. Clara, ¿y cómo elegimos? ¿Cómo hacemos esa selección de qué paciente para cada antiagregante o cómo lo haces tú en tu día a día? Bueno, yo creo que, a ver, lo que está claro es que en un paciente que tenga un bajo riesgo hemorrágico, ticagrelor y prasugrel están claramente por encima de clopidogrel, es lo que dicen las guías. Entonces, en ese caso, si el cardiólogo clínico el viernes le ha puesto pretratamiento al paciente porque piensa que es un paciente de muy alto riesgo isquémico, pues porque ha tenido algún infarto previo, pues porque es diabético, porque a lo mejor tiene una edad mayor de 70 años, tiene insuficiencia renal ligera, por ejemplo, tiene una arteriopatía periférica, etcétera, tiene factores de riesgo isquémico que pesan más que el riesgo hemorrágico y alta probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo con lesiones coronarias, pues probablemente llevará ticagrelor, ¿no? Entonces, el hemodinamista supongo que mantendrá pues bueno, al tratamiento con su ticagrelor y lo continuaremos. En el caso de que sea el primer contacto médico con el paciente, que a lo mejor sí que sea entre semana y sí que le hagas el cateterismo en menos de 24 horas, pues entonces ahí ya yo creo que el hemodinamista será el que sentará qué dosis de carga, de qué antiagregante le da y a lo mejor te sube a la planta con prasugrel. Lo que sí que es verdad es que tenemos que evitar clopidogrel en un paciente que no tenga muy alto riesgo de sangrado, y eso de entrada. En el caso de que tú ya veas que es un paciente de muy bajo riesgo hemorrágico, medido por el Precise DAPT o por el High Bleeding Risk, ARC High Bleeding Risk, que es lo que recomiendan las guías, que tiene sus limitaciones en el paciente mayor de 75 años, pues yo me decantaría por ticagrelor porque es una estrategia que si la tolera durante el año puedes desescalar la dosis de 90 a 60 y hacer una doble antiagregación prolongada que con un nivel de evidencia 2AA que lo recomiendan las guías de práctica clínica. Bueno, como vemos, ¿no? Ofreciendo siempre lo mejor, pero individualizando los casos, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con Clara o... Y es que ahora mismo tenemos estudios para sustentar cualquier estrategia. ¿Que quieres prolongar la antiagregación? Tienes estudios. ¿Que la quieres acortar? Tienes estudios. ¿Que quieres poner el TIC en monoterapia? Tienes estudios. Depende del perfil del paciente, hay que individualizar y luego yo creo que no se nos debe olvidar en las guías que en las guías no solo se habla de la antiagregación, en las guías se habla del riesgo residual, que hay un riesgo residual lipídico, que hay que medir una LPA a todos los pacientes, que hay que valorar si son diabéticos o no, si tienen una glucemia alterada en ayunas, hacer un test de sobrecarga oral de glucosa, hay que ver el estado inflamatorio y hay que hacer un abordaje holístico y a lo mejor buscar enfermedad arterial en otros territorios. Entonces yo creo que está muy bien la antiagregación y reducir el riesgo trombótico del paciente, pero no olvidar que el riesgo residual se compone de múltiples factores que el cardiólogo clínico luego en la planta tendrá que abordar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que pensarnos siempre un poco con un margen más amplio y no centrarnos solo en tratamiento antitrombótico, sino que valorar este riesgo que precisamente hemos estado comentando también en una de las charlas previas. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte un poco ya de la estrategia más a largo plazo, que también es un tema controvertido, ¿no? De cuánto mantener, cuánto tiempo, qué hacer y cómo lo haces tú, es lo que te quiero preguntar, Clara. Pues la estrategia más a largo plazo, la verdad es que cuando ya tienes un paciente en planta que has decidido que va a llevar, por ejemplo, ticagrelor, aunque es verdad que se puede prolongar con prasugrel y con clopidogrel también, pues yo creo que hay que escribirlo en el informe de alta, ¿no? Hay que identificar a un paciente que pueda tener enfermedad multivaso, múltiples stents, varios infartos previos, que es diabético, que tiene insuficiencia renal, que tiene una edad por encima de 65 años, que tiene a lo mejor una angioplastia compleja, una bifurcación, que lleva un stent o muy pequeño o muy largo, o en el tronco. Entonces, yo creo que todo eso nos hace ver que ese paciente va a ser candidato a prolongar. Y entonces, lo más sencillo es dejarlo reflejado en el informe de alta, porque si no, ese paciente a los 12 meses, lo que hemos visto en el estudio DAISY,
que hay una publicación que tengo el placer de ser la primera firmante, aunque ha sido un estudio, un registro a nivel nacional liderado junto al doctor Albert Ariza y el doctor Raposeiras. Hemos visto que de 70% de pacientes que tenían criterios Pegasus para prolongar solo hemos prolongado en el 30% y que sistemáticamente al año ¡pum!, cae la doble antiagregación. No sabemos si es por inercia terapéutica, pues porque se le acaba la receta, porque el paciente, como está estable, pues ya no va a visita. Entonces eso también es una cosa para reflexionar. Entonces yo creo que en el informe de alta tiene que quedar claro y yo creo que la estrategia Pegasus ahora mismo es la más potente porque tiene el estudio más potente. Una estrategia alternativa sería la estrategia Compass, pero sería un paciente con un perfil totalmente diferente, más polivascular y con un infarto más antiguo y que ha fracasado la estrategia de la prolongación de la doble antiagregación plaquetaria. Bueno, pues yo creo que los mensajes son clarísimos y además muy prácticos para un escenario que manejamos todos los cardiólogos en el día a día. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algún comentario. Nada, que hay que salir de la zona de confort y que hay que romper la inercia terapéutica y tener una visión holística del paciente. ¿Te parece bien, Felipe? ¿Comentario final, Felipe? Suscribo completamente la frase de Clara, 100%. No se puede expresar mejor la idea central de lo que queremos hablar con los pacientes y el síndrome coronario agudo. Pues fenomenal. Muchísimas gracias a los dos por el excelente resumen y invito a los compañeros que no hayan tenido la oportunidad de ver la mesa a verla en el formato online porque seguro que aporta muchísimo como ha aportado este CardioTV. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.